Durante más de 4 décadas, Guillermo Capetillo fue un rostro familiar para millones de espectadores en América Latina. Actor, cantante, galán de telenovelas, ídolo romántico de generaciones enteras. Su imagen estuvo siempre asociada a la juventud eterna, al carisma masculino clásico y a una discreción poco habitual en el mundo del espectáculo. Mientras otros colegas construían su narrativa pública a partir del escándalo, la exposición sentimental o la polémica, Capetillo eligió otro camino, el del silencio. Ese silencio, sin embargo, nunca fue vacío. Fue interpretado, cuestionado, rellenado por rumores, suposiciones y lecturas externas. Durante años, la vida privada del actor se convirtió en un territorio fértil para la especulación mediática. ¿Por qué nunca hablaba de su pareja? ¿Por qué evitaba entrevistas personales profundas? ¿Por qué, a diferencia de otros galanes de su generación, no había bodas públicas, divorcios televisados ni romances confirmados? Desde sus primeras apariciones en televisión, Capetillo fue presentado como el ideal romántico de la época. No solo por su físico, sino por una masculinidad sobria, casi reservada, que contrastaba con los excesos del Star System. Su éxito no fue inmediato, pero sí constante. Cada proyecto consolidaba una imagen de confiabilidad, de actor serio, de figura estable dentro del entretenimiento mexicano. Ese posicionamiento tuvo un costo, la expectativa permanente de coherencia. Guillermo Capetillo no podía fallar a la imagen que el público había construido de él. No podía improvisar una identidad mediática distinta, ni reinventarse mediante el escándalo. Su silencio se volvió parte del contrato simbólico con la audiencia. Mientras otros actores narraban su vida amorosa como una extensión de su carrera, Capetillo separó los territorios. El trabajo era público, el amor, no. A lo largo de los años, ese hermetismo alimentó todo tipo de versiones. Desde supuestas relaciones nunca confirmadas hasta teorías sobre una vida sentimental inexistente o deliberadamente ocultada. El silencio, en la cultura mediática, rara vez se interpreta como un derecho. Suele leerse como sospecha. Los programas de espectáculos, las revistas del corazón y, más tarde, las redes sociales intentaron descifrarlo. Cada aparición pública sin acompañante era analizada. Cada evasiva en entrevistas era amplificada. La narrativa externa comenzó a pesar más que los hechos comprobables, y sin embargo, Capetillo nunca corrigió ni confirmó nada. No desmintió, pero tampoco explicó. Eligió una forma casi antigua de privacidad, la de no responder. El tiempo, sin embargo, transforma incluso las estrategias más sólidas. Al cumplir 67 años, Guillermo Capetillo dejó de ser solo un galán histórico para convertirse en una figura reflexiva, asociada a la memoria colectiva, al balance de vida, al legado. La edad introdujo una pregunta inevitable. ¿Qué queda por decir cuando ya no hay necesidad de agradar? Es en ese punto donde el silencio deja de ser protección y comienza a ser peso. Porque el público no solo envejece con sus ídolos, también exige sentido. Quiere entender, reinterpretar, resignificar. Y el actor, consciente o no, se encontraba frente a una disyuntiva. Seguir guardando una historia personal completa o permitir, por primera vez, que esa historia existiera en palabras. La revelación de su matrimonio no fue un acto impulsivo ni una confesión forzada. Fue, según quienes lo conocen, una decisión profundamente pensada. No se trataba de sorprender, sino de cerrar un ciclo. De ordenar el relato antes de que otros lo hicieran por él. Casarse a los 67 años, lejos del ruido mediático, con una pareja que había permanecido fuera del foco público, no respondía a una lógica romántica convencional. Respondía a una lógica vital, a la idea de que el amor no siempre necesita testigos, pero sí verdad. Al romper su silencio, Capetillo no buscó protagonismo, buscó precisión. Desde una lectura periodística, este gesto tiene un valor particular.
No es una confesión escandalosa ni una exclusiva diseñada para viralizarse. Es una corrección histórica. Un acto de autoría sobre la propia narrativa. En un ecosistema donde la vida privada de los famosos suele ser consumida antes de ser comprendida, la historia de Guillermo Capetillo plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el público tiene derecho a saberlo todo? Su matrimonio secreto no es solo un dato biográfico. Es una declaración sobre los límites entre lo público y lo íntimo, sobre el derecho a vivir fuera del personaje, incluso cuando el personaje ha sido amado durante décadas. La historia que Guillermo Capetillo comenzó a contar a los 67 años no invalida el pasado. Lo completa, y es precisamente desde ese punto, el del silencio sostenido durante toda una vida pública, que esta serie de capítulos continuará, adentrándose en el amor fuera del foco, en el matrimonio tardío, y en el significado profundo de elegir decir la verdad, cuando ya no se necesita aprobación. Hablar del amor en la vida de Guillermo Capetillo implica, inevitablemente, hablar de ausencia. No de ausencia emocional, sino de ausencia mediática. Durante décadas, su historia sentimental se desarrolló en un espacio paralelo al de su carrera artística, lejos de los sets de televisión, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas. Esa separación no fue casual ni circunstancial. Fue una elección sostenida en el tiempo, casi una filosofía de vida. Mientras el público lo asociaba a personajes apasionados, romances intensos y amores imposibles en la ficción, la realidad seguía un ritmo completamente distinto. Capetillo decidió, desde muy temprano, que el amor verdadero no debía confundirse con espectáculo, y esa convicción marcaría de manera decisiva la forma en que construyó su relación de pareja. A diferencia de muchas historias sentimentales vinculadas al mundo del entretenimiento, la relación de Guillermo Capetillo no nació bajo el reflector. No fue producto de un rodaje, ni de un evento social, ni de una coincidencia profesional. Se gestó en un contexto cotidiano, casi invisible para el ojo público, donde el actor no era una figura reconocida, sino un hombre más. La identidad de su pareja, mantenida durante años fuera de cualquier registro mediático, no responde al arquetipo de compañera de celebridad. No hay una carrera paralela en el espectáculo, ni una necesidad de validación pública, ni un interés por capitalizar la fama ajena. Esa condición fue, según personas cercanas al actor, uno de los pilares fundamentales del vínculo. En una industria donde las relaciones suelen verse atravesadas por contratos implícitos de visibilidad, la suya se construyó sobre el acuerdo opuesto: no exponerse. Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es la duración silenciosa del vínculo. No se trata de un amor tardío surgido de manera repentina en la madurez, sino de una relación que maduró lentamente, sin prisa, sin fechas impuestas, sin expectativas externas. El tiempo, en este caso, no fue una amenaza, sino un filtro. Permitió que la relación se fortaleciera lejos de presiones sociales como el matrimonio inmediato, la convivencia pública o la necesidad de definir el vínculo ante los demás. Cada etapa se dio cuando ambos estuvieron preparados, no cuando el entorno lo exigía. Desde una lectura periodística, este dato es clave. El matrimonio a los 67 años no representa el inicio de la historia, sino su formalización final. En el universo de las celebridades, el amor suele necesitar confirmación, fotografías, declaraciones, exclusivas. En el caso de Capetillo, ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más privada era la relación, más auténtica se volvía. Esa dinámica no estuvo exenta de dificultades. Mantener una relación con una figura pública implica, inevitablemente, negociar tiempos, ausencias y prioridades. Pero la pareja supo construir un espacio propio, ajeno al ruido, donde la fama no dictaba las reglas. El actor, acostumbrado a interpretar emociones frente a cámaras, encontró en su vida personal un lugar donde no debía representar nada, donde podía ser contradictorio, silencioso, vulnerable,
sin temor a ser juzgado. Resulta imposible no contrastar esta historia con el relato dominante en el mundo del espectáculo. Mientras muchos famosos convierten su vida sentimental en una extensión de su marca personal, Capetillo hizo lo opuesto. Protegió su relación incluso a costa de alimentar rumores. Desde el punto de vista mediático, esa decisión fue interpretada durante años como una anomalía. ¿Por qué esconder el amor? ¿Qué se intenta ocultar? Pero el tiempo permitió una lectura distinta. No se trataba de ocultar, sino de preservar. En una cultura que confunde transparencia con exposición, la historia de Capetillo introduce una variable incómoda: la posibilidad de amar plenamente sin necesidad de ser visto. A medida que las redes sociales transformaron radicalmente la relación entre celebridades y público, la elección de Guillermo Capetillo se volvió aún más radical. Mientras la industria avanzaba hacia la sobreexposición constante, él reafirmó su derecho a la intimidad. Esa resistencia no fue discursiva, sino práctica. No concedió entrevistas sobre su vida amorosa. No utilizó su relación como estrategia de renovación mediática. No capitalizó el misterio. Simplemente vivió. Y es precisamente esa coherencia la que otorga credibilidad a su posterior revelación. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo desde un lugar de honestidad acumulada, no desde la urgencia del rating. Comprender la naturaleza de este vínculo permite entender mejor el silencio que lo rodeó durante tantos años. No fue un silencio impuesto por el miedo, sino elegido por respeto. Respeto hacia la pareja, hacia la relación y hacia la idea misma de intimidad. El amor fuera del foco no fue una etapa provisional, sino la base misma del proyecto de vida compartido. Un proyecto que no necesitó nombres públicos, ni fechas anunciadas, ni ceremonias mediáticas para existir. La decisión de casarse no responde a una presión social tardía ni a un gesto simbólico vacío. Responde a la culminación natural de un recorrido afectivo sólido, discreto y consciente. Esa culminación tomará forma concreta. El momento exacto en que Guillermo Capetillo decidió formalizar su unión, romper el silencio y asumir públicamente una historia que, hasta entonces, solo había existido en la intimidad. Cuando Guillermo Capetillo decidió casarse a los 67 años, no lo hizo movido por una urgencia romántica ni por una presión social tardía. La decisión fue el resultado de un proceso largo, íntimo y profundamente reflexivo. En un mundo donde el matrimonio suele anunciarse como un espectáculo, especialmente cuando involucra a figuras públicas, el suyo ocurrió en silencio, casi como un gesto contracultural. En la cultura mediática latinoamericana, el matrimonio sigue estando asociado a ciertas edades adecuadas. Casarse joven confirma el ideal romántico. Casarse en la madurez suele interpretarse como una segunda oportunidad o una reparación emocional. El caso de Capetillo no encaja del todo en ninguna de esas categorías. A los 67 años, con una carrera consolidada, una identidad pública definida y sin necesidad de validación externa, el actor decidió formalizar legalmente una relación que ya era sólida en todos los sentidos prácticos. La pregunta entonces no es por qué se casó tan tarde, sino por qué decidió hacerlo finalmente. La respuesta no está en el amor, que ya existía, sino en el significado simbólico del acto. Fuentes cercanas al actor coinciden en un punto. El matrimonio fue concebido como una forma de orden, un gesto de coherencia vital más que de romanticismo convencional. No hubo una propuesta espectacular, ni un anuncio previo, ni una estrategia de comunicación. Casarse fue, para Capetillo, una manera de cerrar ciclos, de dejar las cosas en su lugar, de asumir públicamente, aunque de forma controlada, una verdad que ya no necesitaba protección. En este sentido, el matrimonio funciona como una declaración silenciosa. La vida privada no fue negada, solo postergada en su exposición. Romper un silencio sostenido durante décadas no es sencillo. Para una figura pública, implica perder el control absoluto del relato.
Capetillo sabía que, una vez hecha pública la existencia de su matrimonio, las preguntas llegarían inevitablemente. ¿Quién es ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en secreto? ¿Qué se ocultó durante tanto tiempo? El temor no era al juicio, sino a la simplificación. A que una historia compleja, construida con paciencia y discreción, fuera reducida a titulares superficiales o lecturas sensacionalistas. Ese miedo explica, en parte, por qué el anuncio fue tardío y cuidadosamente dosificado. No se trataba de esconder el matrimonio, sino de evitar que fuera consumido como un producto más del espectáculo. El acto en sí fue coherente con toda la filosofía de vida del actor. Una ceremonia íntima, sin cámaras, sin invitados del medio artístico, sin filtraciones deliberadas. Un evento pensado para quienes formaban parte real de su vida, no para quienes seguían su carrera desde la distancia. Desde el punto de vista simbólico, esta elección es poderosa. En una industria donde incluso los funerales se televisan, Capetillo defendió el derecho a celebrar uno de los momentos más importantes de su vida, lejos del ojo público. No fue un rechazo a su audiencia, sino una reafirmación de límites. El verdadero quiebre no fue el matrimonio en sí, sino el momento en que decidió hacerlo público. Y esa decisión no estuvo motivada por una exclusiva, ni por una necesidad económica o mediática. Fue, más bien, un acto de responsabilidad narrativa. Capetillo entendió que, al entrar en una nueva etapa de su vida, debía asumir la autoría de su propia historia antes de que otros la contaran por él. Hablar del matrimonio no fue una confesión emocional, sino una corrección del relato público. Una forma de decir, esto es lo que hay, sin adornos, sin drama. La noticia, cuando finalmente se conoció, generó una reacción particular en el ecosistema mediático. No hubo escándalo, pero sí desconcierto. El público no estaba acostumbrado a este tipo de revelaciones sobrias, tardías y sin espectáculo. Algunos medios intentaron reconstruir retrospectivamente la historia. Otros cuestionaron el secreto. Otros celebraron la coherencia. Pero, en general, predominó una sensación de sorpresa respetuosa. Capetillo no rompió su silencio para provocar, sino para cerrar una etapa. Y eso descolocó a un sistema acostumbrado a la exposición constante. Desde una lectura más amplia, El matrimonio secreto de Guillermo Capetillo plantea una reflexión incómoda sobre el vínculo entre celebridad e intimidad. ¿Es obligatorio compartirlo todo? ¿Debe la vida privada ajustarse a los ritmos del consumo mediático? Al casarse a los 67 años y hablar solo cuando lo consideró necesario, el actor redefinió, a su manera, el contrato con el público. No negó su condición de figura pública, pero tampoco la dejó invadir todos los espacios de su vida. El silencio ya no es absoluto, pero tampoco ha sido reemplazado por la exposición. Se ha transformado en una palabra medida, consciente, responsable. El matrimonio no lo obligó a cambiar, pero sí a asumir una verdad que ya no necesitaba esconderse. Y al hacerlo, abrió la puerta a una nueva lectura de su figura pública, la de un hombre que eligió cuándo y cómo contar su historia. La revelación del matrimonio de Guillermo Capetillo no detonó un escándalo, pero sí produjo algo quizá más incómodo para el ecosistema del entretenimiento. Una pausa. Durante horas, y luego días, el circuito informativo reaccionó con una mezcla de sorpresa contenida, respeto forzado, y una evidente dificultad para encajar la noticia dentro de los moldes habituales del periodismo de espectáculos. No hubo fotografías exclusivas, ni filtraciones estratégicas, ni declaraciones incendiarias. Hubo, en cambio, un dato seco, tardío y sobrio. El actor se había casado a los 67 años y lo había hecho en privado. Para una industria entrenada para amplificar lo extraordinario a través del exceso, la noticia resultó paradójicamente difícil de explotar. Los primeros titulares reflejaron esa incomodidad narrativa. Algunos optaron por el asombro, nadie lo sabía. Otros por la cronología, después de décadas de silencio. Otros por el ángulo generacional, el amor no tiene edad.
Pero, en el fondo, todos compartían una misma dificultad. ¿Cómo contar una historia que se había negado a ser contada durante tanto tiempo? Los programas de espectáculos intentaron reconstruir retrospectivamente lo que nunca tuvieron: imágenes, nombres, fechas. Se revisaron archivos, entrevistas antiguas, apariciones públicas. Se analizaron silencios pasados como si contuvieran pistas ocultas. Sin embargo, el material era escaso. El silencio había sido eficaz. Desde una perspectiva periodística, este vacío expuso una fragilidad estructural del periodismo del corazón, su dependencia casi absoluta de la colaboración del protagonista. A diferencia de otros casos, la reacción del público fue mayoritariamente contenida. No hubo indignación por el secreto ni acusaciones de engaño. Predominó una sensación de respeto tardío, incluso de complicidad. Muchos seguidores interpretaron la revelación como una confirmación de lo que intuían, que Capetillo siempre había sido distinto. Otros, en cambio, se vieron obligados a revisar la imagen que habían construido durante años, basada más en proyecciones que en hechos. Las redes sociales, habitualmente implacables, mostraron una moderación poco común. El matrimonio tardío fue leído, en muchos casos, como un gesto de coherencia vital, no como una estrategia mediática. Este episodio puso en evidencia un contraste profundo entre dos modelos de celebridad. Por un lado, el dominante, el de la exposición constante, la narrativa emocional compartida en tiempo real, la vida privada convertida en contenido. Por otro, el modelo que encarna Capetillo, el de la reserva, la dosificación extrema de información, la defensa activa de la intimidad. Desde el punto de vista cultural, este contraste funciona como una anomalía reveladora. Demuestra que aún es posible sostener una carrera pública sin convertir cada aspecto de la vida personal en mercancía simbólica. Pero también evidencia lo excepcional que se ha vuelto esa elección. La noticia no rompió el sistema, pero lo incomodó. Para los periodistas especializados en celebridades, el caso planteó una pregunta incómoda. ¿Qué hacer cuando no hay acceso? ¿Cómo informar sin invadir? ¿Cómo analizar sin especular? Durante años, el silencio de Capetillo fue llenado con conjeturas. La revelación obligó a reconocer, implícitamente, que muchas de esas lecturas habían sido proyecciones sin sustento. El matrimonio no desmintió versiones concretas, pero sí dejó en evidencia la fragilidad de ciertas narrativas mediáticas construidas en ausencia de información. En este sentido, el episodio funciona como una lección ética. Recordó que el silencio también es una forma de comunicación y que no toda ausencia de datos autoriza la interpretación libre. Otro elemento central del impacto mediático fue la edad. Casarse a los 67 años descolocó ciertos imaginarios culturales profundamente arraigados. En el discurso dominante, el amor en la vejez suele presentarse como excepcional, tardío o incluso sospechoso. La historia de Capetillo no encaja en esa lógica. No se trata de un romance inesperado ni de una compañía circunstancial, sino de una relación consolidada que eligió formalizarse cuando ya no necesitaba demostrar nada. Esta lectura fue especialmente relevante para una audiencia que envejece junto a sus ídolos. La noticia resonó no solo como dato, sino como espejo generacional. Paradójicamente, uno de los mayores problemas de esta historia para los medios fue la ausencia de conflicto. No hubo traiciones, ni rupturas, ni escándalos previos. No hubo un antes caótico ni un después dramático. Desde el punto de vista del espectáculo, eso la vuelve difícil de serializar. Desde el punto de vista periodístico, en cambio, la convierte en un caso de estudio sobre cómo ciertas historias relevantes no responden a la lógica del drama, sino a la de la coherencia. Capetillo no rompió el silencio para reescribir su pasado, sino para alinearlo con su presente. Más allá de titulares y reacciones inmediatas, el impacto más profundo fue simbólico. La revelación cuestionó, aunque sea de forma momentánea, el contrato implícito entre celebridad y público, la idea de que la fama implica transparencia total.
Al mostrar que es posible guardar una parte esencial de la vida fuera del alcance mediático sin desaparecer del mapa cultural, Capetillo introdujo una grieta en esa lógica. No una revolución, pero sí una fisura. Guillermo Capetillo deja de ser solo un actor reservado para convertirse en un caso que interpela al propio sistema que lo observó durante décadas. La pregunta ya no es qué ocultó, sino qué eligió proteger. Y en esa elección hay una narrativa más compleja y madura que la del simple secreto. La historia del matrimonio secreto de Guillermo Capetillo, revelada cuando el actor ya había cruzado el umbral simbólico de los 67 años, trasciende con claridad el ámbito de la crónica rosa. No se trata solo de un dato biográfico que llega tarde, ni de una curiosidad destinada a cerrar titulares. Es, en realidad, un punto de observación privilegiado para analizar cómo entendemos hoy el amor, la masculinidad, la edad y el derecho a la intimidad dentro de la cultura de la celebridad. En el imaginario colectivo, el amor sigue estando ligado a la juventud. La narrativa dominante asocia la pasión, la entrega y el proyecto de vida compartido a las primeras décadas de la existencia. Cuando el amor aparece en la madurez, suele ser presentado como excepción, como segunda oportunidad o como epílogo emocional. El caso de Capetillo desafía esa estructura. No hay en su historia una urgencia compensatoria, ni una búsqueda desesperada de compañía. Hay, en cambio, continuidad. El matrimonio a los 67 años no inaugura una nueva vida sentimental. La ordena, la reconoce y la formaliza. Desde una perspectiva sociocultural, este gesto cuestiona la idea de que el amor tiene fecha de caducidad o de que ciertas decisiones vitales pierden legitimidad con la edad. El mensaje implícito es poderoso. No se trata de cuándo se ama, sino de cómo. Otro eje fundamental de lectura es el de la masculinidad. Durante décadas, Guillermo Capetillo fue asociado a un modelo de masculinidad clásica, fuerte, atractiva, segura, silenciosa. Sin embargo, su forma de gestionar la vida privada introduce una variante menos visible, pero profundamente significativa. En un entorno donde muchos hombres públicos refuerzan su identidad a través de la conquista constante, la exposición sentimental o el relato de sus relaciones como trofeos narrativos, Capetillo eligió la reserva. No como negación del amor, sino como protección del vínculo. Esta masculinidad no exhibicionista, que no necesita validación pública para existir, resulta hoy casi subversiva. Propone una idea de fortaleza asociada al autocontrol, al respeto por el otro y a la coherencia vital, más que a la performance pública. El silencio ha aparecido como un personaje central, no como ausencia, sino como decisión. En tiempos donde la sobreexposición se confunde con autenticidad, el silencio sostenido de Capetillo adquiere una dimensión ética. No hablar no fue esconderse, fue establecer un límite. Fue reconocer que no todo lo verdadero necesita ser compartido, y que la vida privada no pierde valor por no ser narrada públicamente. Desde el periodismo, esta postura obliga a una reflexión incómoda. No toda historia debe ser contada en tiempo real, y no toda reserva es sospechosa. A veces, es simplemente una forma legítima de vivir. Guillermo Capetillo será recordado, sin duda, por su trayectoria artística. Pero este episodio añade una capa menos visible a su legado, la de un hombre que sostuvo, durante décadas, una frontera clara entre el personaje y la persona. Al decidir hablar cuando ya no necesitaba hacerlo, redefinió el cierre de su narrativa pública. No buscó aplausos, ni comprensión, ni redención. Buscó exactitud. Y en esa exactitud hay una lección silenciosa sobre cómo envejecer en el espacio público, sin perder autonomía. Uno de los aspectos más relevantes de esta historia es su relación con el envejecimiento. Las figuras públicas suelen ser empujadas a permanecer simbólicamente jóvenes, activas, deseables. En ese contexto, el matrimonio tardío de Capetillo no funciona como un intento de negar la edad.
sino de habitarla plenamente. No hay aquí un discurso de «nunca es tarde», en clave motivacional vacía. Hay una afirmación más sobria y más honesta. Cada etapa de la vida tiene derecho a su propia forma de plenitud, sin pedir permiso. Este relato no ofrece una moraleja simple ni una enseñanza universal. No propone un modelo a seguir ni una fórmula replicable. Su valor reside, precisamente, en su singularidad. Guillermo Capetillo no representa a todos los hombres, ni a todas las celebridades, ni a todas las historias de amor tardío. Representa la posibilidad de elegir el propio ritmo, incluso bajo la mirada pública. Al cerrar esta serie, queda claro que el matrimonio secreto y su posterior revelación no fueron actos contradictorios, sino complementarios. El silencio protegió, la palabra ordenó. Ambos respondieron a una misma lógica, la de vivir primero y contar después, si es que contar sigue siendo necesario. En una cultura obsesionada con la visibilidad, la historia de Guillermo Capetillo recuerda algo esencial. No todo lo importante necesita ser visto para ser real. Y a veces, romper el silencio no es exponerse, sino recuperar el control del propio relato.